Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el Diseño. En un nuevo mes. Como siempre, los libros de John Maxwell son de verdad impresionantes. Todo es importante en su contenido. Pero empezamos esta vez el poder de las relaciones, lo que distingue a la gente altamente efectiva. Empecemos. Principios para establecer relaciones. Las relaciones aumentan tu influencia en cualquier situación. Según los expertos, todos los días sufrimos el bombardeo de 35,000 mensajes. Vayamos donde vayamos, miremos donde miremos, alguien intenta captar nuestra atención. Todos los políticos, publicistas, periodistas, miembros de nuestra familia y conocidos tienen algo que decirnos. Todos los días nos encontramos con correos electrónicos, mensajes de texto, carteles publicitarios, la televisión, las películas, la radio, las redes sociales y, por supuesto, los blogs. Aunque bueno, en el momento que este libro se escribió quizá eran un boom. En este momento a lo mejor no tanto, pero siguen existiendo. Seguimos. A esto debemos sumar los periódicos y las revistas y también los libros. Nuestro mundo está atestado de palabras. ¿De qué modo decidimos qué mensajes recibir y qué mensajes rechazar? Al mismo tiempo, nosotros también deseamos transmitir ciertos mensajes a los demás. Leí que en promedio, la mayoría de las personas pronuncia unas 16,000 palabras por día. Si transcribieras esas palabras, llenarías un libro de 300 páginas por semana. A fin de año tendrías varios anaqueles llenos de palabras. En una vida, ocuparías todo el edificio de una biblioteca. Pero ¿cuántas de esas palabras serían significativas? ¿Cuántas marcarían una diferencia? ¿Cuántas llegarían a los demás? Hablar es fácil. Todo el mundo habla. El asunto es cómo puedes hacer para que tus palabras tengan importancia. ¿Cómo puedes comunicarte realmente con los demás? ¿Las relaciones te hacen o te deshacen? Si no nos comunicamos de manera eficaz, no podemos triunfar en la vida. Trabajar duro no es suficiente. Tampoco lo es ser excelentes en lo que hacemos. Para ser exitoso debes aprender a establecer una verdadera comunicación con los demás. ¿Alguna vez te sentiste frustrado durante una presentación porque tu público no la entendía? ¿Alguna vez esperaste que tu jefe comprendiese cuánto valor agregas a la compañía para que te diera un merecido aumento o ascenso? Si tienes hijos, ¿alguna vez deseaste que te escucharan para poder ayudarlos a tomar buenas decisiones? ¿Alguna vez quisiste mejorar
tu relación con un amigo o ejercer una influencia positiva en tu comunidad. Si no hallas la manera de comunicarte con eficacia, no podrás desarrollar todo tu potencial, no triunfarás de la forma en que lo deseas y siempre te sentirás frustrado. Trabajar duro no es suficiente, tampoco lo es ser excelentes en lo que hacemos. Después de más de 40 años de matrimonio, una larga y exitosa carrera de orador, décadas de trabajo como líder en organizaciones y una vasta experiencia en la formación de muchas personas en los Estados Unidos y en docenas de otros países, puedo asegurarte que si deseas tener éxito, debes aprender a relacionarte con los demás. La clave es relacionarse. Cada vez estoy más convencido de que para tener una buena comunicación es necesario establecer una relación con el interlocutor. Si puedes interaccionar con los demás en todas las situaciones comunicativas, ya sea con un solo individuo, los grupos o un auditorio, tus relaciones serán más sólidas. Te sentirás más integrado en la comunidad, aumentará tu capacidad para promover el trabajo en equipo, se incrementará tu influencia y se disparará tu productividad. ¿A qué me refiero cuando hablo de relacionarse? Relacionarse es la aptitud de identificarse y establecer lazos con las personas de modo tal que aumente la influencia que se tiene sobre ellas. ¿Por qué es importante esto? Porque la habilidad para comunicarse es interaccionar con los demás. Es un factor esencial y determinante para alcanzar nuestro máximo potencial. Para tener éxito, debes trabajar con otras personas y para hacerlo de la mejor manera posible, debes aprender a relacionarte con ellas. Relacionarse es la aptitud de identificarse y establecer lazos con las personas de un modo tal que aumenta la influencia que se tiene sobre ellas. ¿Cuánto más sanas serían tus relaciones si tu capacidad para establecer lazos con los demás fuera excelente? ¿Cómo mejorarían tu matrimonio y tu vida familiar? ¿Cuánto más felices serían tus relaciones de amistad? ¿Cuánto mejor te llevarías con tus vecinos si fueras capaz de interaccionar con ellos? ¿Qué efecto tendría en tu carrera el poder de relacionarte mejor con las personas? ¿Qué sucedería si pudieras establecer relaciones maravillosas con tus colegas? ¿Cómo cambiaría la situación en el trabajo si lograras relacionarte mejor con tu jefe? Según la publicación Harvard Business Review, el factor decisivo para que los profesionales puedan crecer y ascender es la habilidad para comunicarse de forma eficaz. Eso equivale a relacionarse. Si aprendes a relacionarte mejor con los demás, cambiarás tu vida. Relacionarse es fundamental para los líderes. Probablemente soy más conocido por mis libros y mis conferencias sobre liderazgo. Si deseas ser más productivo e influyente, debes aprender a ser un mejor líder porque todo surge o se desploma a causa del liderazgo. Los mejores líderes siempre son sumamente habilidosos para relacionarse con los demás. El factor decisivo para que los profesionales puedan crecer y ascender es la habilidad para comunicarse de forma eficaz. Harvard Business Review. Si te interesa estudiar un caso práctico sobre la cuestión de las relaciones respecto al liderazgo, solo tienes que observar a los presidentes de los Estados Unidos de los últimos 30 años. Dado que cada uno de sus movimientos está documentado en la prensa estadounidense y mundial, la mayoría de las personas sabe quiénes son. Robert Dallek, historiador dedicado al estudio de los presidentes, asegura que los mandatarios exitosos tienen 5 cualidades que les permiten lograr cosas que otros no consiguen: visión, pragmatismo,
capacidad para generar consenso, carisma y confiabilidad. Como observa John Baldoni, consultor de liderazgo y comunicación, 4 de estos factores dependen más que nada de la habilidad para comunicarse en diversos niveles. Los presidentes, al igual que todos los líderes, deben ser capaces de informar hacia dónde se dirigen, es decir, su visión. Convencer a las personas para que los acompañen, entre paréntesis, consenso. Establecer relaciones con las personas, entre paréntesis, carisma. Y demostrar credibilidad, es decir, hacer lo que dicen que harán, entre paréntesis, confianza. Incluso el pragmatismo depende de la comunicación. Entonces, no mentimos cuando decimos que la eficacia del liderazgo, tanto en el caso de los presidentes como el de cualquier persona que ocupe un puesto de autoridad, depende en gran medida de tener buenas habilidades comunicativas. ¿De qué dependen esas habilidades comunicativas? De la capacidad para establecer relaciones. Olvídate de tu tendencia y prejuicios políticos por un instante y presta atención a las aptitudes de algunos expresidentes de los Estados Unidos. Observa las diferentes habilidades para establecer relaciones que tenían Ronald Reagan y Jimmy Carter cuando se disputaron la presidencia. El 28 de octubre de 1980, en su debate final, Carter se mostró frío e impersonal. A todas las preguntas que le formulaban, Carter respondía con cifras y datos. Walter Cronkite dijo que Carter carecía de humor. Según Dan Rather, Carter tuvo una actitud estoica e indiferente. La táctica de Carter para que lo reeligieran parecía oscilar entre impresionar al público con menos datos e intentar que su audiencia sintiera compasión por el pesado trabajo que cargaba sobre los hombros. En un momento afirmó: "Yo solo tuve que ocuparme de los intereses de mi patria y del beneficio de mi país". Y agregó: "Es un trabajo solitario". Nunca se enfocó en la audiencia ni en las preocupaciones de ésta. Por el contrario, Reagan se involucró con el público e incluso con Carter. Antes del debate, Reagan se acercó a Carter y le estrechó la mano, actitud que pareció sorprender al mandatario durante el debate. Cuando su oponente hablaba, Reagan escuchaba y sonreía. Y cuando era su turno, solía hablarle directamente al público. Si bien brindó algunas cifras y cuestionó algunos de los datos mencionados por Carter, Reagan no intentaba sonar como un experto, intentaba relacionarse. Muchos recuerdan las frases con las que finalizó el debate. ¿Estamos mejor que hace 4 años? Reagan dijo al público: "Este pueblo engrandeció al país. Tenía el enfoque puesto en los ciudadanos. No podía haber existido una diferencia mayor entre el gran comunicador y su predecesor". Puede observarse un contraste similar entre Bill Clinton y su sucesor, George W. Bush, durante sus años de mandato. Clinton llevó la comunicación un paso más allá. Era igual de habilidoso que Reagan cuando se trataba de relacionarse tanto con un solo individuo como con la cámara. Cuando afirmó: "Yo siento tu dolor". La mayoría de las personas del país se relacionaron con él. Clinton tenía la misma capacidad de Reagan para interaccionar con las personas y además dominaba el formato de los programas de entrevistas, algo de importancia crítica durante su candidatura. Parecía que nunca desperdiciaba una oportunidad para crear lazos. Hasta ahora, ningún político superó su capacidad para establecer relaciones con los demás. Por el contrario,
Parecía que Bush se perdía casi todas las oportunidades de llevarlo a cabo, pero hubo un único e indudable momento de interacción. Fue inmediatamente después del 11 de septiembre de 2001 cuando Bush dio un discurso en la zona cero. De allí en más, normalmente tartamudeaba y se expresaba con torpeza cuando intentaba comunicarse. Su incapacidad para relacionarse se ganó la antipatía de las personas y opacó todo lo que hizo como presidente. Si asistiera de nuevo a la universidad, me concentraría en 2 áreas. Aprendería a escribir discursos y a hablar en público. No hay nada más importante en la vida que la capacidad de comunicarse de manera efectiva. Este es un pensamiento de Gerald Ford. Seguimos. Todos los años el experto en comunicación Bert Decker publica una lista con los 10 mejores y los 10 peores comunicadores del año. ¿Adivina quién fue el peor comunicador de la lista todos los años de su último mandato? Sí, así es. El presidente George W. Bush. En 2008, Decker escribió sobre Bush. Poco después de ese acontecimiento del 9/11, volvió a caer en sus sonrisas de suficiencia, sus encogidas de hombros y sus enredos en la sintaxis y la gramática. Quizás su peor momento fue cuando habló después del huracán Katrina. Ese no es el estilo de comunicación propio de un líder. Este último año tuvo muy poca influencia. Es triste tener que ubicar a un presidente en el primer puesto de la lista de los peores comunicadores del 2008. Si te interesa la política, seguramente tienes una opinión muy definida acerca de Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton y George W. Bush. Podrás decir lo que quieras, ya sea algo positivo o negativo sobre la personalidad, la filosofía o las políticas de estos expresidentes. Sin duda, su eficacia como líderes se vio afectada por su capacidad o incapacidad para relacionarse con los demás. Establecer relaciones es fundamental, ya sea para criar a un niño o para dirigir una nación. En esta ocasión, el presidente Gerald Ford contestó: si asistiera de nuevo a la universidad, me concentraría en 2 áreas. Aprendería a escribir discursos y a hablar en público. No hay nada más importante en la vida que la capacidad de comunicarse de manera efectiva. El talento no es suficiente, con la experiencia no basta. Para dirigir a otros, debes ser capaz de comunicarte bien, y para esto es crucial crear lazos. Relacionarse es útil en todas las áreas de la vida. Por supuesto, establecer relaciones con los demás no solo es útil para los líderes, lo es para cualquiera que desee ser más eficaz en lo suyo y disfrutar de mejores relaciones. Muchas personas lo afirmaron en mi blog, johnmaxwellonleadership.com, y dejaron allí sus comentarios al respecto. Me escribieron personas vinculadas con el mundo de los negocios, por ejemplo, Tom Martin, quien describió la importancia de establecer relaciones con su trabajo. Relacionarse es unir. Pero para establecer una relación debe haber confianza, escribió Tom. Intento que nuestro equipo de ventas comprenda que eso es lo que deben lograr desde su lugar para luego poder hacer que un dato se convierta en un cliente potencial, que un cliente potencial se convierta en un cliente ocasional y que un cliente ocasional se convierta en un cliente habitual. Son los clientes los que tenemos una relación, quienes más nos recomiendan y nos ayudan a expandir nuestro negocio.
También me escribieron muchos maestros, como Cassandra Washington, que comentó: en el aula enseño a los alumnos que la relación entre las personas es clave. El liderazgo tiene que ver con establecer vínculos con los demás. Para atender a los clientes hay que relacionarse con ellos. Para criar niños también hay que interaccionar. Lindsay Fawcett enseña inglés como segunda lengua y escribió que cuando estuvo en Hong Kong y en China continental, observó que antes de cualquier reunión siempre había un momento programado para establecer lazos. Servían comida y bebida para que los participantes tuvieran que conocerse de antemano. Eso cambió su perspectiva. Soy una de esas personas que crecieron siendo capaces de hacer las cosas bien, pero nunca comprendí del todo de qué se trataba relacionarse con los demás. Finalmente, aprendí a hacerlo con mis alumnos y eso me ayudó a ser mejor maestra. Jennifer Williams, quien acababa de mudarse a un nuevo barrio, contó que se tomó el trabajo de conocer a sus nuevos vecinos, hablar con ellos, averiguar a qué se dedicaban y aprender los nombres de sus hijos y mascotas. En consecuencia, los vecinos comenzaron a relacionarse entre sí. Un vecino le comentó: vaya, antes de que llegaras apenas si nos hablábamos, no nos conocíamos y por las noches jamás habíamos salido a sentarnos fuera de la casa a conversar y a socializar. Tú vives aquí desde hace menos de 2 meses y ya nos conoces a todos. Jennifer dice que eso se debe a que las personas desean sentirse enlazadas, sentir que forman parte de algo. Estoy de acuerdo con Jennifer, pero además hay que reconocer que ella es muy buena para relacionarse. Cuando las personas son capaces de relacionarse, eso marca una diferencia abismal en lo que pueden lograr. No hace falta ser presidente ni un ejecutivo de gran jerarquía para interaccionar con los demás y agregar valor a lo que se hace. Crear lazos es fundamental para cualquiera que desee alcanzar el éxito. Es esencial para todo aquel que desee construir excelentes relaciones. Solo serás capaz de alcanzar tu máximo potencial, sea cual fuere tu profesión o camino elegido, cuando aprendas a relacionarte con los demás. De lo contrario, serás como una planta de energía nuclear desconectada de la red eléctrica. Contarás con recursos increíbles y con un gran potencial, pero nunca podrás utilizarlos. El deseo de relacionarse. Estoy convencido de que casi todo el mundo puede aprender a establecer vínculos con los demás. ¿Por qué? Porque yo mismo aprendí cómo hacerlo. Relacionarme con los demás no era algo que me saliera de manera natural. De niño, deseaba comunicarme con mis padres, no solo porque los quería, sino porque sospechaba que si tenía una buena comunicación con mi madre, quizá me salvaría de alguna situación difícil cuando me portara mal. También aprendí que el humor podía resultar muy útil a la hora de relacionarme con alguien. Recuerdo que en una ocasión, Larry, mi hermano mayor, y yo nos metimos en problemas y la risa me salvó. A menudo, cuando nos castigaban, nos hacían inclinar sobre una silla. Luego mi mamá nos daba un par de azotes en el trasero con una espátula de cocina. Como Larry era el mayor, le solía tocar primero. En una ocasión, cuando mi mamá le asestó el primer golpe, se oyó un sonoro ¡pum! Y del trasero de Larry salió una nube de polvo. ¿Cuál es esa explicación? Larry tenía un rollo de municiones para pistola de juguete en el bolsillo trasero. Mi mamá pegó un alarido. Todos terminamos riendo y lo mejor del asunto fue que ese día no me castigaron.
Durante 3 semanas llevé municiones de juguete en los bolsillos traseros, por si acaso. Cuando fui un poco mayor y comencé a ir al colegio, me di cuenta de que algunos niños se relacionaban con los maestros mientras que yo no lo hacía. En primer grado, la alumna que se relacionaba con los profesores era Diana Crabtree, algo así. En segundo grado era Elaine Mosley y en tercero Jeff Ackrum. Yo notaba que los maestros los adoraban. Quería que mis maestros me adorasen también y comencé a preguntarme qué es lo que hacían mis compañeros que yo no hacía. Durante los primeros años de secundaria sucedió lo mismo. Cuando me probaron para el equipo de básquetbol, logré entrar, aunque no pude comenzar a jugar a pesar de que yo era mejor que los otros jugadores novatos. Sentía que había una barrera invisible que me impedía llegar a donde me proponía. Me sentía frustrado. Me preguntaba por qué estos estudiantes le agradaban al entrenador Neff más que yo y descubrí que habían establecido una interacción con el entrenador el año anterior, cosa que yo no había hecho. Lo que me impedía avanzar era mi falta de relación. ¿Alguna vez experimentaste algo similar? Quizá eres la persona más talentosa en tu trabajo y sin embargo no logras que te asignen ese proyecto que deseas. Tal vez te esfuerzas y eres productivo, mas parecería que los demás no valoran lo que haces. Quizá deseas entablar relaciones con las personas que te rodean, pero al parecer no te escuchan del mismo modo en que escuchan a otros. Puede que desees formar un grupo de trabajo eficaz o simplemente ser parte de un buen equipo. No obstante, te sientes excluido. ¿Cuál es el problema? La relación. Para tener éxito con los demás, debes ser capaz de relacionarte con ellos. Cuando interaccionas con otros, accedes a un lugar que te permite aprovechar al máximo tus aptitudes y talentos. Finalmente, en el bachillerato comencé a aprender algo al respecto. Margaret, mi esposa, y yo nos hicimos novios en ese entonces. Ella era muy popular y además de mí, había otros 3 jóvenes interesados en Margaret. A decir verdad, ella tenía sus dudas con respecto a mí. Yo siempre intentaba impresionarla, pero desconfiaba cada vez que me deshacía en elogios. Solía decir, ¿cómo puedes decir eso? No me conoces tanto. ¿Cómo hice para seguir en la carrera? Decidí establecer una relación con su madre. Una vez que me gané a la madre, conseguí un poco de tiempo para ganarme a la hija. Cada vez que me hacía alguna estupidez, debo admitir que eso ocurría demasiado a menudo, la madre de Margaret me defendía. Así gané la confianza de Margaret y algunos años más tarde gané su mano en matrimonio. Para el momento en el que ingresé a la universidad ya era muy consciente de la importancia de relacionarse con las personas. Sabía que eso marcaba la diferencia entre el éxito y el fracaso. Noté que quienes creaban lazos con los demás tenían mejores relaciones, padecían menos conflictos y obtenían más logros que aquellos que no lo hacían. ¿Alguna vez oíste hablar de esas personas cuyas vidas parecen tocadas por una varita mágica? Por lo general, son los que aprendieron a establecer relaciones con los demás. Cuando interaccionas con otros, accedes a un lugar que te permite aprovechar al máximo tus aptitudes y tus talentos. Cuando no lo haces, debes vencer muchos obstáculos solo para llegar a un lugar promedio, un punto de partida neutral. Yo partía de una posición de desventaja. Durante mis años de universidad y el comienzo de mi vida profesional, era muy ambicioso y tenía objetivos definidos,
pero mi incapacidad para relacionarme con los demás era un obstáculo que me impedía alcanzar el éxito. Nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a continuar la próxima semana con otro fragmento muy interesante. Como ya les dije al inicio, John Maxwell es completamente interesante. Abramos el libro al azar en cualquier página y siempre nos va a dar mucho valor. Como vemos, el mundo de la inteligencia social, pero también cultural, pero también interpersonal, pero también emocional, es muy amplio, pero también muy, no solo útil, también es rico. Cuando uno genera ese networking, como hoy le llamamos, uno en serio puede encontrar personas increíblemente valiosas. Pero si nunca nos acercamos, si nunca rompemos el hielo, si llegamos a la mesa de un evento que me pasó la semana anterior y simplemente saludamos y nos sentamos en nuestra burbujita y no interactuamos con los demás, pues no va a pasar nada. Pero si pinchamos esa burbuja con la uña, con el tenedor, con un alfiler, con lo que quieran, y nos abrimos a compartir con las personas que están al frente y a los lados, vamos a empezar a descubrir gente interesante, gente con mundos que de repente pueden sumar a nuestra experiencia, a nuestras necesidades personales y o laborales. Y como, bueno, en mi caso, ustedes ya saben, soy una cazatalentos, todo el tiempo anda encendido ese piloto, todo el tiempo ando reclutando gente para compartírselas en el podcast. Tener pena no me sirve, tener pena no me ayuda. A veces de verdad tenemos que obligarnos a acercarnos a la gente y hablarle. Más de alguien que nos salga huraño o con una mala cara o que quizá no anda en su mejor día, pero más allá de eso, pues a lo mejor encontremos una persona amable, atenta, abierta a la comunicación y las cosas cambian. Practiquémoslo esta semana. Les aseguro que lo van a disfrutar. Salgamos de nuestra burbuja y apliquemos estos consejos de diversas índoles que John Maxwell nos ha dado en este libro, que es el libro del mes de marzo. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.